Se acabó el tiempo. El reloj profético llegó al final. Ya no hay más tiempo. Vivimos en la hora más crítica de la historia humana. Los relojes del mundo marcan segundos, pero el reloj profético de Dios ya está anunciando el tramo final de la historia de la humanidad en este planeta. Las guerras se intensifican, las naciones se tambalean, la moral se derrumba, la ciencia avanza sin control y el corazón del hombre se enfría. Todo lo que parecía estable se está cayendo. Y lo que para muchos es simple coincidencia, para quienes creemos en la palabra, es una confirmación. El reloj profético ha llegado al final. Lo que Daniel vio en visiones, lo que Jesús anunció en el Monte de los Olivos y lo que Juan reveló en el Apocalipsis, hoy se refleja en los titulares de todos los noticieros alrededor del mundo. No estamos frente a un simple cambio de época, hermanos, no. Estamos frente al cumplimiento profético de los tiempos finales de Dios. Esta es la última hora y el mensaje de la Escritura no es para asustar, sino para despertar. Cristo viene pronto y la eternidad está a las puertas. Queridos hermanos, hoy llegamos al final de este diplomado que hemos estudiado aquí durante 24 semanas en la Iglesia Bíblica de Guatemala, diplomado sobre Daniel. Pero más que cerrar este curso, hermanos queridos, estamos abriendo nuestros ojos a la realidad profética que atraviesa nuestro mundo, nuestro tiempo. No hemos estudiado el diplomado de Daniel ni el libro de Daniel solo como historia antigua, sino como un mensaje vivo de Dios para esta generación. En cada capítulo hemos visto que el Señor gobierna sobre reyes, imperios y naciones y que nada escapa a su soberanía. Daniel nos ha recordado que la fidelidad de Dios se prueba en medio de la prueba y tiene recompensa eterna. Que el reino de Dios avanza, aunque los reinos humanos caigan, y que el fin de la historia ya está escrito en el libro de la vida, que es el libro que Dios tiene preparado allá arriba también, y en el libro de la Biblia que tenemos nosotros los seres humanos acá. Así que ya está escrito todo lo que está pasando. Hoy, mientras vemos un mundo sacudido por guerras, crisis y confusión moral, las palabras de Daniel, el libro de Daniel, cobran una fuerza impresionante. El tiempo del fin se acerca, pero los que confían en Dios brillarán como estrellas por la eternidad. Este es un llamado profético, hermanos, a vivir preparados, a mantenernos firmes y a ser sabios, porque así nada más estaremos a salvo. Dice la Biblia que sabios seremos si enseñamos la justicia a estas generaciones, porque el Dios que sostuvo a Daniel allá en Babilonia es el mismo que nos sostiene y nos sostendrá a nosotros y nos dará la victoria. El libro de Daniel no solo fue un relato de jóvenes fieles en una tierra extranjera, ni una colección de visiones antiguas, es una proclamación profética, hermanos, que atraviesa los siglos y habla con poder a nuestra generación. Daniel nos ha revelado a Dios que gobierna sobre los reinos en la tierra, que levanta y derriba imperios y que ya ha escrito el desenlace de la historia humana. Las páginas del libro de Daniel nos han mostrado que detrás de cada crisis, de cada rey arrogante y de cada sistema opresor existe el Dios soberano que nunca pierde el control. Al mismo tiempo, nos ha advertido que la humanidad se dirige hacia un tiempo de angustia final, sin precedentes, y nos recuerda que solo los fieles brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Este mensaje de Daniel ha desplegado en dos grandes dimensiones el libro, la parte histórica y la parte profética. En lo histórico, hemos visto a este joven Daniel y a sus amigos mantenerse fieles a Dios en medio de un imperio que intentaba borrar su identidad. Babilonia representa no solo un reino pasado, sino el sistema de poder que en todos los tiempos busca apagar la fe del pueblo de Dios. Daniel y sus amigos nos muestran que es posible vivir con integridad en medio de la presión cultural y que la fidelidad en lo pequeño abre las puertas de revelaciones para lo eterno. El libro de Daniel también tiene la parte profética y Daniel es un mapa que anticipa el surgimiento y la caída de los imperios, desde Babilonia hasta los reinos del tiempo
del fin, sus visiones nos hablan de bestias que simbolizan poderes mundiales y también de un cuerno pequeño que se levanta con arrogancia, un príncipe celestial que defiende a los fieles y un tiempo de angustia cual nunca ha existido. Cada profecía en ese libro, hermanos, se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá las profecías de Daniel. Aplicado a la actualidad, el mensaje de Daniel es estremecedor. Vivimos, hermanos, en un mundo globalizado, en donde cada día se parece más a un nuevo Babel, una humanidad que exalta su poder, su tecnología, su economía y su ciencia, mientras expulsa a Dios de la conciencia humana. Los gobiernos cambian, las alianzas se rompen, los mercados se desploman, pero la Escritura sigue afirmando que el Altísimo reina y gobierna sobre el reino de los hombres. Gloria a Dios. Daniel nos enseña que los sucesos actuales, guerras, crisis, inestabilidad global, no son accidentes de la historia, sino piezas que van encajando en el tablero del rompecabezas profético de Dios. La parte final del libro de Daniel abre el velo del tiempo del fin, una tribulación sin igual, un periodo de engaño y persecución, pero también la promesa de la resurrección y la gloria eterna. Daniel ve que los sabios, los que permanecen fieles y enseñan justicia, resplandeceremos como las estrellas. En otras palabras, en medio de la oscuridad del tiempo del fin, Dios tendrá un pueblo que brille con la luz de la palabra de Dios. Ese es el desafío para nosotros hoy. No conformarnos con estudiar la profecía, sino vivirla, comprenderla. Saber que en esta generación se está viviendo tanta de la profecía bíblica que hoy tenemos que comprender. El libro de Daniel concluye con una promesa personal que también es universal. Y esta es la conclusión de mi parte al curso de Daniel también. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Con estas palabras termino yo el curso de Daniel, palabras proféticas maravillosas que Dios le dio a Daniel y que Dios hoy nos las da a nosotros. Quiero repetirlas. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. En el nombre de Jesús, gracias hermanos por haberme escuchado durante estas 24 semanas en este diplomado de Daniel. Voy a dejar a los otros profesores del curso para que concluyan también con este diplomado precioso. Hermano Abel Guerra, adelante por favor, le escuchamos. Muchísimas gracias, Pastor Andri. Bendiciones, hermanas y hermanos. Con la última clase, porque el otro martes todavía tenemos clase, pero será de preguntas y respuestas. Entonces, el desarrollo último es en esta hora. Así que, en lo personal, quiero compartir con ustedes algunas preguntas importantes después de este estudio, a manera de conclusión del libro de Daniel. Una sería, resumidamente hablando, cómo nos narra Daniel el poder o los reinos en esta tierra. Aprendimos que desde el tiempo de Daniel iban a surgir 4 bestias: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, y por último la 4ª bestia espantosa y terrible, estudiamos, es el imperio romano. Y dice también Daniel que después de esta 4ª bestia espantosa y terrible será entregado el reino a los santos del Altísimo, con Jesucristo como rey. Eso es lo que dice Daniel. Entonces, y la otra pregunta es, ¿cuál ha sido o cuáles serían las enseñanzas más impactantes para nosotros al estudiar el libro de Daniel? En lo personal, lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, que habla de la resurrección y habla también del libro de la vida. No debe olvidársenos eso a nosotros nunca. ¿Por qué? Porque debemos estar pidiendo a Dios siempre. Si morimos antes de que Cristo venga, debemos pedir siempre que Dios nos permita resucitar en la primera resurrección. Y 2, debemos pedir a Dios también
que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Hay una iglesia en Apocalipsis, en los mensajes de las 7 iglesias, que dice que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces, es importante eso. Entonces, y para eso lo quiero leer de nuevo, con el permiso de ustedes. Daniel 12, desde el versículo 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí viene la parte importante, estar escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y luego el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En orden aparece, resucitan primero para vida eterna, esa es la primera resurrección, y después dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Apocalipsis capítulo 20, nos narra cómo serán esas resurrecciones, ya lo estudiamos. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 4 al 7, habla de que la primera resurrección es antes de los 1000 años, porque dice que esos que resucitan a la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años. Ahí lo dice claramente. Y luego, Apocalipsis capítulo 20, al final habla de que desde el versículo 7 dice que el diablo va a ser atado por 1000 años, pero después es suelto de su prisión y sale a engañar otra vez a las naciones, dice Apocalipsis 27 en adelante. Y dice que, pero después será apresado el diablo y será lanzado también al lago de fuego y azufre, donde ya estaban, dice, la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta son apresados al final de la tribulación, antes de los 1000 años. Y después de los 1000 años, el diablo también es lanzado al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis capítulo 20, los últimos versículos. Eso es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque es importante conocer cronológicamente las profecías, ¿verdad? Si no, decimos, ¿y después qué pasa? ¿Y después de eso qué pasa? Por eso lo estoy repitiendo. Y al final dice la Biblia en Apocalipsis 20 que el último que es lanzado al lago de fuego y azufre es la muerte y el Hades. Y después los que resucitan en la segunda resurrección. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20. Por favor, yo les invito a que lo lean despacio, pero yo quiero concentrarme en lo último. Apocalipsis, el último versículo, los últimos 2 versículos. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo último. Pero quise que analizáramos el versículo 14 de Apocalipsis 20, porque ahí podemos ver que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, fueron los últimos, después del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, pero ¿por qué es importante también mencionar esto? También mientras estudiamos el libro de Daniel, acá en este diplomado, también en lo personal yo hacía énfasis con el mensaje que Jesucristo, que Dios le dio a Juan, a la iglesia, por medio de Juan, a la iglesia de Esmirna. Porque aquí vamos a ver cuál es la segunda muerte. Ya leímos en Apocalipsis 20:14 que esa es la muerte segunda cuando se es lanzado al lago de fuego. Eso significa muerte segunda. Y en Esmirna leímos capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 en adelante. Desde el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero vean lo que sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, acá Dios está anticipando a la iglesia de Esmirna que no debe tener miedo ni a la misma muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el versículo 11, el que tiene oído para
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. Lo que leímos en Apocalipsis 20:14. La muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo a la iglesia de Esmirna? No le está prometiendo que lo va a librar de la primera muerte, no. Dice que Dios les promete que los librará de la segunda muerte. Entonces es importante que meditemos eso. Eh, porque el mismo Jesucristo también lo dijo en su oportunidad: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Entonces, conclusión, nosotros como iglesia no deberíamos temer a los acontecimientos futuros. Por eso quise analizar esto, porque Dios siempre tiene el control, como ya lo mencionó el pastor Andri. Dios Todopoderoso nunca ha perdido el control. Dios Todopoderoso siempre tendrá el control. Y para ello quiero leer también, para mostrar que Dios tiene el control en cómo Jesucristo reinará. Y de lo mismo que ya leímos, de que el último que será derrotado será la muerte. Para eso quiero compartir con ustedes 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. 1 Corintios 15, 21 en adelante dice: porque por medio de la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Dice: Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero que resucitó, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después de Cristo, ¿quiénes resucitan? Los que son de Cristo en su venida, en la primera resurrección, ya de los humanos. Y el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién? Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre al fin de los 1000 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine, o sea, Jesucristo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto lo dice 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y el versículo 25 dice: preciso que es que Él reine, Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. No los ha puesto todavía, pero los pondrá en el nombre de Jesús. Y el último será la muerte. Entonces, es importante saber eso. Lo estoy repitiendo porque es el orden cronológico según las profecías bíblicas. Esperamos nosotros que después del Imperio Romano, que todavía no se ha muerto, está ahí agonizando. Después de este Imperio Romano, dice Daniel, el reino será entregado a los santos del Altísimo, con Jesucristo como rey. Estudiamos también unos martes anteriores, que yo les invito a estudiar despacio, Zacarías capítulos 12, 13 y 14, donde menciona que Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Él vendrá y derrotará a todos los ejércitos enemigos que estén rodeando a Jerusalén, a los ejércitos de las naciones. Y Jesucristo mismo derrotará a los ejércitos más poderosos del mundo, dice Zacarías capítulo 12, 13 y 14. Y también dice que cuando Jesucristo venga, estudiamos, Él mismo librará las tiendas de Judá, Belén de Judea y todo el territorio de Judá. Por eso, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Para que veamos que la Biblia no falla ni cambia. Jesucristo ha tenido el control, lo tiene y lo tendrá. Cuando ustedes escuchen en las noticias que hay problemas en Israel, que hay problemas en Judea, que hay, ¿verdad?
No debemos asustarnos, no debemos alarmarnos, debemos saber que esas noticias las vamos a seguir oyendo hasta que Jesucristo venga. Por eso es que les estoy haciendo énfasis. No debemos alarmarnos, más bien esas son señales, nos confirman de que de veras estamos ya cerca del fin cuando escuchemos esas noticias. Y dice Zacarías 12, 13 y 14, después de que Jesucristo libere las tiendas, o sea, el territorio de Judá, librará el territorio de Jerusalén, de los ejércitos más poderosos del mundo. Eso lo dice, repito, Zacarías. Pero lo más importante es, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque Dios ha tenido el control, tiene el control y seguirá teniendo el control. No es que haya perdido el control. Entonces, y algo importante también yo compartía con ustedes en una oportunidad lo que dice Apocalipsis capítulo 12, de que aunque pareciera que el dragón ya está teniendo el control de toda la tierra, como dice Apocalipsis 12, no lo tiene. Dios tiene el control. Leamos. Y con esto estoy terminando. Apocalipsis 12, versículo 14, y desde el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, Dios está prometiendo que va a guardar a Israel aún cuando el dragón lo quiera destruir. Eso está diciendo, porque dice que la mujer es la que dio a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Jesucristo. ¿De dónde nació? En Belén de Judea, en el territorio de Israel. Ellos no creen en Jesucristo todavía, pero se refiere a Israel. Y el versículo 17, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí lo que está diciendo es que después de que persiga a Israel y cuando ya vea que ya queda poco tiempo, entonces se dedicará exclusivamente a perseguir a la iglesia. Esa también es una buena noticia. No es que el diablo se vaya a preocupar tanto por la iglesia, va a perseguir a Israel primero y después va a perseguir a la iglesia, dice aquí Apocalipsis 12, 17. Pero si Dios va a guardar a Israel, con mayor razón guardará a su iglesia. Si Dios guardó a Israel durante las plagas derramadas en Egipto, ¿se recuerdan? Había oscuridad en la tierra de los egipcios, había luz en la tierra de Israel. Eh, Habían toda clase de plagas en Egipto y en la tierra de Israel no todo normal. Entonces, si Dios lo hizo una vez, Dios lo hará siempre. Por lo tanto, nosotros como Iglesia de Jesucristo no debemos temer lo que pueda venir, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos tener esa confianza siempre. Esa es la conclusión que yo quiero compartir con ustedes, hermanas y hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, hermano Abel, gracias por tu conclusión. Gracias por su participación durante estas 24 semanas en el diplomado de Daniel también, hermano Abel. Que el Señor le siga bendiciendo, prosperando, iluminando también, y que el próximo año, si Dios nos da vida y salud, podamos estar en otro diplomado, hermanos, aquí en la IBG, hasta que el Señor venga. Pero todavía la otra semana estaremos juntos, ahí se acuerdan, en preguntas y respuestas. Hermanos Jordán, adelante, hermana Karina, hermano Ernesto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues aquí con bendición y dándole gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estudiamos durante estas semanas acerca del libro de Daniel. Y vamos a hablar de la fidelidad en medio de la prueba. Ubiquémonos en el escenario. Yo quiero que todos nosotros nos pongamos pues un poquito en lo que podamos poner en pensamiento en el lugar de Daniel. Dice, habían saqueado la ciudad de Jerusalén y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Podemos estudiar la historia en Segunda de Reyes, capítulo 24. Entre ellos estaban 4 jóvenes de las familias reales de la casa de David.
Daniel, que le pusieron Belsasar, Ananías, que le llamaban Sadrach, Misael, le decían Mesac, y Azarías, que era Abednego. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los adolescentes llevados cautivos a Babilonia como rehenes de Nabucodonosor. Sus nombres hebreos reflejaban las costumbres hebreas y la devoción que ellos guardaban hacia Jehová, mientras que los nombres babilónicos con los que los nombraron reflejaban el deseo de sus captores de que adoptaran y reverenciaran las costumbres de dioses paganos de Babilonia. Querían reprogramarlos para que actuaran y se condujeran como babilonios. Daniel propuso en su corazón, o sea que estaba resuelto, determinado a no contaminarse con la porción de la comida del rey. En otras palabras, pudiéramos decir que si se le hubiera exigido a él estaba dispuesto a entregar incluso su propia vida antes de desobedecer al Señor. Se mantuvo en obediencia, en fidelidad, y la recompensa que recibe él y sus compañeros del Señor es bendición, protección, guianza en todas las circunstancias que le siguieron a lo largo de su estancia en Babilonia. Muy bien. Daniel y sus amigos permanecieron fieles. Vamos a hablar acerca del capítulo 1, el 3 y el 6. Entonces, recordemos lo que dice la Escritura. En el capítulo 1 nosotros observamos que luego de la conquista, los babilónicos confiscaron algunos tesoros del templo como cumplimiento de la profecía que estaba escrita en Isaías al rey Ezequías años antes. Y ustedes, pues, como se recuerdan de lo que estudiamos, ¿verdad? Luego quisieron tomar estos tesoros o lo que era del templo para unas fiestas paganas, ¿verdad? Y hubo consecuencia a raíz de eso. En el capítulo 3 vemos en la narración que el rey mandó a edificar una estatua de oro de su propia imagen, en la cual todos debían inclinarse para adorarla y cualquiera que no lo hiciera sería echado al horno de fuego ardiente. Algunos varones acusaron a los jóvenes que estaban desobedeciendo la orden del rey. Este mandó a traerlos y después de interrogarlos ordenó que les echaran atados al horno calentado 7 veces más. Aquí tenemos la historia del horno de fuego, ¿verdad? El rey quedó sorprendido al ver a 4 figuras dentro del horno, no solamente 3, que eran los jóvenes que habían sido echados. Se acercó a la puerta y le habló a los jóvenes para que salieran y todos vieron cómo el fuego no les había quemado. Sus ropas intactas, al igual que sus cabellos y todo lo demás. El rey bendijo al Dios de ellos por enviar a su ángel para guardarlos. Aquí vemos la protección que tuvo Dios hacia ellos, ¿verdad? Dentro del horno, así como el cuidado que Dios tendrá con nosotros los creyentes durante los años de la tribulación, cuando nos neguemos pues todos a adorar la imagen del anticristo. Y podemos pues corroborar esto en Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 6 dice, subió al trono Darío de Media, también conocido como Ciro el Grande. Él notó algo especial en Daniel, ya tenía 85 años para este relato, y lo nombró como uno de los administradores del gobierno. Daniel mostró superioridad sobre todo, lo que causó recelos y envidia, y ellos buscaron una excusa para acusarle de cometer alguna falta. Engañando al rey, hicieron que firmara un edicto en donde todo el que orara a otro dios que no fuera el mismo rey, le echaran al foso de los leones. Daniel, como nosotros sabemos, oraba 3 veces al día, como tenía esa costumbre, ¿verdad? Y no la cambió a pesar del edicto. Esto fue lo que utilizaron ellos para acusarle. El rey no tuvo otra salida más que hacer cumplir lo que había estipulado antes. Pasado el tiempo, salió muy temprano para ir al foso y llamando a voces a Daniel, quien respondió y declaró que Dios le había salvado. El rey nuevamente escribió a todos los pueblos y naciones ordenando que todos temieran ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Que su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Aquí vemos en estos relatos, en estas historias, la fe en el exilio, ¿verdad? La sabiduría divina, la fidelidad a Dios en medio de la presión que los babilónicos estaban ejerciendo. Esto es lo que observamos en Daniel y sus amigos.
y también la fidelidad en medio de la persecución. Lo podemos apreciar en los capítulos 1, 3 y 6, en donde se muestra pues la determinación, la firmeza en no adorar a los dioses del imperio o al rey como a Dios. Y si en ese entonces ellos pudieron permanecer fieles a Dios, ¿cómo no nosotros ahora, verdad? Que conocemos la verdad de las Escrituras, que tenemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no vamos a poder permanecer fieles al Señor en medio de tanta persecución y tanta prueba que podemos tener a nuestro alrededor. Hermanos, sí se puede hacer. Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de la oración y la sabiduría espiritual. Oración y sabiduría espiritual pues Daniel oraba con intensidad por el perdón de Israel y su retorno a Jerusalén. Él anhelaba regresar, salir del cautiverio para reconstruir el santuario del Señor, y Dios le envió a su ángel para revelar la nueva verdad sobre las 70 semanas. El punto de Daniel que encontramos para todas las generaciones pues es que este libro encontramos un patrón y una promesa, y eso lo hablamos en lecciones anteriores. El patrón es que los seres humanos se vuelven bestias cuando no reconocen el reino de Dios. Y es fácil que nos reeduquen y nos programen con una conducta que no agrada a Dios. Pero la promesa es que Dios confrontará a la bestia y rescatará al mundo al traer su reino sobre todas las naciones. Debemos someternos a su autoridad y cumplir con su palabra para poder alcanzar esas promesas que en ella están escritas. Ahora también, si vemos los capítulos 2, 9 y 10, que aquí él oraba constantemente y Dios le reveló grandes misterios. En el capítulo 2, aquí se nos relata que la visión de Nabucodonosor, cuando el profeta la interpreta el sueño que él tuvo, constituye la profecía bíblica más importante relacionada con las naciones gentiles. Todos los magos y encantadores representaban a los mejores profetas de Babilonia. El rey quería la interpretación del sueño, pero ellos mismos sabían que solo un poder más allá de las facultades humanas podría revelar este sueño y la interpretación. Daniel recibió esta revelación en visión y pudo interpretar el sueño del rey para luego ganar su confianza y poder influir más adelante en las decisiones que él podía tomar. En el capítulo 9 nosotros vemos la visión de las 70 semanas. Este pasaje se nos muestra una oración que hace Daniel preguntando, ¿hasta cuándo? Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Daniel le pide a Dios que cumpla su promesa pronto, ya que el tiempo estaba por terminar, según las cuentas que Daniel estaba llevando. Pero luego viene un ángel y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado, así que el tiempo del exilio continuará y su duración sería 7 veces más larga de lo que Jeremías había descrito. En el capítulo 10, pues en aquellos días, Daniel estaba afligido, dice ahí en la narración bíblica, él estaba orando y ayunando por espacio de 3 semanas. El texto dice que durante esas 3 semanas Daniel no comió manjar, no probó ni un bocado de carne ni vino. Estaba ayunando, además no se ungió con ungüento. Daniel está en absoluta humillación delante de Dios por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. Cuando llegó el día 24 de ese mes, 3 días después de las fiestas judías, Daniel recibió de Dios esta importante visión, como había sucedido otras veces. Cuando Daniel buscó a Dios de corazón, tratando realmente de reconocer su voluntad, Dios actuó comunicando su palabra. Observamos que nuevamente Dios se muestra a Daniel para revelar los secretos que él debía conocer. Ahora le cedo la palabra a mi esposo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es la batalla invisible que se libra en el plano celestial entre las fuerzas del bien, que es Dios, sus ángeles y los creyentes, y las fuerzas del mal, Satanás, sus demonios, las potestades espirituales de maldad. No es un mito ni una metáfora, sino es una realidad bíblica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
como dice Efesios 6:12. Esta guerra afecta directamente lo visible: naciones, gobiernos, culturas, familias, iglesias y vidas individuales. Se manifiesta en tentaciones, opresión, engaño, persecución, idolatría, sistemas contrarios a Dios. Pero los creyentes no están desarmados. Tenemos la armadura de Dios, la oración, la palabra, la fe y sobre todo el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo permitió que viniera, que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, y el Espíritu Santo es Dios mismo para resistir y vencer. ¿Cuál es el propósito de Dios en la historia? Dios no es un espectador pasivo, como muchos que hacen creer que Dios está viendo desde el trono y se mantiene pasivo. No, Dios es un Dios activo, un Dios de bendición, un Dios de amor. Entonces, Él gobierna sobremanera sobre toda la historia humana. Incluso en medio del caos y el mal, su propósito es eterno, como bien decía hermano Abel anteriormente. Uno, Él se honra a sí mismo, muestra su santidad, su justicia, su poder, su misericordia y su amor, como dice en Isaías 43:7 y en Romanos 9:23. Redimir a un pueblo para sí, a través de Jesucristo, salvar a hombres, mujeres de toda tribu, lengua y nación, en Apocalipsis 5:9. Derrotar definitivamente el mal. Muchos tenemos esta pregunta, pero ya ha sido contestado por medio de las prédicas que constantemente estamos oyendo en la congregación, por medio de hermano Andri y también con los hermanos que suben al púlpito y nos dan a entender que muchas veces solo pasamos por leer, pero en la explicación desde el púlpito podemos entender mejor lo que es la palabra, el significado de la palabra y para qué fue la palabra. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué permitió el mal? Y entonces, en la palabra misma están las respuestas. Y era para la que Jesucristo viniera y entregara su vida en la cruz del Calvario y fuera pagada lo que había entregado Adán y Eva anteriormente en el inicio de la creación. Entonces, esto es lo que nos da que va a haber una definitiva derrota del mal y se va a manifestar en la segunda venida, que será la consumación, como dicen Colosenses 2:15 y Apocalipsis 20:10. También quiere restaurar toda la creación, nuevos cielos y nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo para siempre, como lo dice Apocalipsis 21:3-5. ¿Cómo se relacionan la guerra espiritual y el propósito de Dios? Dios permite la guerra espiritual, no porque haya perdido el control, sino porque está cumpliendo su plan. Usa la oposición de la rebeldía de Satanás. Dios la usa para probar, purificar y fortalecer a sus hijos, como nos narra Job en 1:2 y en primera de Pedro 1:6-7. Permite la rebelión humana por medio de lo que fue Adán y Eva para mostrar la necesidad de un Salvador. Convierte el mal en bien para sus propósitos. En Génesis 50:20, Romanos 8:28. Al que ama a Dios, todas las cosas le vienen a bien conforme el propósito de su llamado. La guerra espiritual tiene fecha de caducidad. Termina con la victoria de Cristo. Y como explicaba hermano Abel, cuando van a ser echados al lago de fuego. Y el infierno, el lago de fuego, no fue creado para la humanidad, pero por la perversidad que se dio de la humanidad, las que no hayan entregado su vida a Cristo y reconocido como Señor y Salvador, ellos van a tener que pasar la eternidad en tormento, y ahí será el crujir y lloro eterno por no haber conocido a Jesús. Dios permite la guerra espiritual dentro de la historia para revelar su gloria, redimir a su pueblo
y demostrar que ningún poder visible o invisible puede frustrar el propósito eterno. No tenemos que temer, aunque la batalla real, la victoria ya fue ganada en la cruz. Tu papel no es luchar por vencer, sino pelear desde la victoria de Cristo Jesús, que ya nos dio. Estar pegados a Cristo para que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento y estar vigentes en lo que es el libro de la vida eterna. No que la salvación se pierda, sino que vayamos a estar conforme Dios ha querido que estemos. Y en el libro de Daniel, que está ubicado en el Antiguo Testamento, nos marca un antes y un después, porque ahí se parte muchas de las cuestiones y cumplimientos que a futuro se tenían que dar. Es un simbolismo profético, revelaciones celestiales, narrativas históricas, fue lo trascendente meramente humano, pero ahí se mira lo trascendentemente espiritual de parte de Dios, lo sobrenatural que se da en Dios, como por ejemplo revelar el sueño a Nabucodonosor, cómo venir y rescatar a lo que eran los amigos de Daniel que estaban en el horno 7 veces calentado, y también el rescate que se dio de parte de Daniel en el foso de los leones. Pero podemos también ver bien la escritura que se dio en la pared, porque ellos habían agarrado los utensilios sagrados del templo para sus cuestiones paganas, y Dios mismo utilizó a Daniel para descifrar el mensaje que se había dado, y en ese momento el rey, como hemos visto, falleció, y fue constante la prueba que se dio para el resto del grupo que había tenido, había compartido con el rey todas estas situaciones nefastas. El capítulo 10 en particular constituye un punto de inflexión teológica y espiritual dentro del libro. A diferencia de los capítulos anteriores, que se enfoca en sueños, visiones, eventos políticos, el capítulo 10 revela explícitamente la realidad de una lucha espiritual que opera tras bambalinas en la historia humana. Este capítulo, no solo prepara el escenario para las revelaciones de los capítulos 11 y 12, sino que también ofrece una ventana única al mundo invisible. Un reino de poderes espirituales que influyen directamente en los asuntos terrenales, especialmente en el destino de las naciones y el pueblo de Dios. Daniel 10 es profundamente revelante para la comprensión bíblica de la guerra espiritual. La intersección, la resistencia, la demoníaca aparición y sobremanera divina a través de un análisis detallado del texto. Exploraremos cómo este capítulo revela la lucha que hemos tenido nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, porque enmarca que tenemos que pelear contra las fuentes demoníacas de maldad, que no están conformes, que antes éramos instrumentos nosotros para hacer el mal, y ahora somos luz y sal en esta tierra para llevar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. En el capítulo 10 ocurre en el año del reinado de Ciro, rey de Persia, que aproximadamente en el en el año 536 antes de Cristo, es un momento crucial en la historia del pueblo judío. Nosotros podemos ir viendo que Daniel le dieron tantas cosas que al final de los tiempos fueron cubiertas, y le dice el ángel: guarda esto que tienes, no lo reveles ahorita, sino al final de los tiempos, cuando la ciencia y la tecnología empiece a crecer, ahí va a empezar revelado, y nosotros estamos en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que tener la oración que mueve el cielo, por encuentra resistencia a todo lo mal. Daniel no oró en vano, hermanos, no ayunó en vano. Daniel hizo muchas cosas que nos dan a nosotros la pauta de cómo seguir.
Y Dios en su misericordia y en su amor siempre se estaba revelando a Daniel. Él tenía el teléfono o la ventana o la puerta abierta a los cielos y el Padre oía lo que Daniel estaba pidiendo. Había resistencia en los cielos, como el príncipe de Persia, que se evitó que el ángel le llevara la noticia de bendición y le dijo: tú eres muy amado, Daniel. Desde el primer momento en que tú abriste tu boca y pediste a Dios, Dios te respondió, pero hubo una oposición en lo que son los cielos, pero yo te traigo la respuesta que Dios tiene. Entonces nosotros tenemos que tener que la soberanía de Dios es sobre todo poder. A pesar de la resistencia espiritual, el mensaje celestial llega finalmente y nos va a llegar el mensaje en su tiempo y en su hora, porque no es que Dios se atrase, sino que Dios siempre llega puntual a la cita. Y los que nos atrasamos muchas veces somos nosotros, que a veces en lugar de buscarlo, esa redención que hemos tenido por el sacrificio en la cruz del Calvario, muchas veces nos apartamos y tenemos que retroceder y empezar muchas veces desde cero para llegar al nivel que Dios quiere que tengamos. Pero la perseverancia en la oración, como Daniel lo tuvo, oró durante 3 semanas sin ver respuesta, pero nosotros podemos tener la respuesta en Cristo Jesús, que es la conciencia que nosotros tenemos que tener clara. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia, pero tenemos que tener humildad y tenemos que depender de Dios. Y la única forma de depender de Dios es que lo busquemos, que oremos, que leamos la palabra, que nos congreguemos, porque eso es lo importante, que tenemos que tener una conexión especial y una relación con Dios, dejar atrás toda la dimensión de lo que es una religión, sino que meternos en el propósito divino de Dios. Y el propósito de Dios es que todos se arrepientan y que nadie se pierda. Pero el problema es que mucha gente al paso de los siglos se ha apartado de Dios. Concluyendo, el capítulo 10 del libro de Daniel es una revelación extraordinaria. Trasciende lo histórico y lo político para adelantarnos la dimensión espiritual de la realidad. Nos muestra que detrás de los imperios, las decisiones de los reyes, de los presidentes, de los destinos de las naciones, hay una guerra espiritual librada en lugares celestes. Daniel, como intercesor, y como nosotros tenemos que interceder, no solamente por nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, sino por la iglesia en general. Y no estoy hablando solo de la iglesia en Guatemala, sino la iglesia alrededor del mundo. Entonces, en este capítulo nos invita a vivir con una conciencia espiritual, de orar con perseverancia, a reconocer nuestra dependencia de Dios y a confiar, aunque todo sea en contra, aunque las fuerzas del mal parezcan retrasar los propósitos divinos, la victoria final pertenece al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que la misericordia de Dios esté presente en sus vidas y que siempre tengamos en nuestra boca palabras de salvación, llevar las nuevas de salvación en Cristo Jesús, para que aquellos que están a nuestro alcance, directa o indirectamente, puedan reconocer a Jesús, se arrepientan, sean creyentes naciendo de nuevo y sean bautizados, y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida eterna, y que las promesas de Dios siempre son sí y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano Ernesto. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta clase última. Gracias, hermana Karina. También a ustedes, hermano Ernesto, con 70 días en el hospital que lo tuvimos durante este diplomado, pero ha sido una bendición de Dios volver a tenerlo con nosotros. Hermano Osvaldo, adelante, por favor. Buenas noches a todos. El libro de Daniel nos ha mostrado, ¿verdad?, una y otra vez que Dios es soberano sobre la historia, sobre nuestras vidas. O sea, Dios quita y pone reyes, gobierna sobre imperios y aún en medio de la tribulación y la prueba, sus planes no fallan.
Eso es lo primero que aprendimos, ¿verdad? Dios es soberano. Lo segundo que también aprendimos es que la fidelidad es posible en medio de la prueba. O sea, sí se puede. Daniel y sus amigos permanecieron firmes cuando todo estaba en contra y Dios los sostuvo. Vimos la importancia de la oración, ¿se recuerdan? Vimos de la importancia de la sabiduría espiritual y de recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay una guerra espiritual detrás de los eventos del mundo. Y finalmente vimos que la historia no termina en derrota, sino en victoria. Dios nos promete la resurrección, la justicia y la vida eterna para los que le aman. Y el mismo Dios que sostuvo a Daniel y a sus amigos en ese tiempo, nos sostiene a nosotros también en este tiempo, en nuestra vida diaria. Es el mismo Dios el que nos sostiene. Entonces, a lo largo de estas 24 semanas que hemos estudiado, que hemos meditado a lo largo de su palabra, nuestra confianza en Dios tiene que crecer. Nuestra confianza de que Él está en control de todo de nuestras vidas tiene que crecer, y en particular en mi caso, para mí este curso ha sido de mucha bendición, este estudio semana a semana, todo lo que los hermanos nos enseñaron, nos disertaron, el pastor Andri, incluso las preguntas de los hermanos, yo aprendí muchísimo. O sea, sí, uno a veces lee, ¿verdad? Y todo, sí, ya leí Daniel, ya me dio bien las cosas, pero no es lo mismo a semana estudiarlo, encontrar un montón de cosas que uno no había visto antes, y ha sido en lo personal enriquecedor, y yo les quiero dar las gracias a los maestros, al pastor Andri, por todas estas clases, y que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido una bendición este curso, y esa es la conclusión del curso, ¿verdad? Y la pregunta con la que terminamos es, ok, ¿viviremos como Daniel vivió? Fieles, firmes en oración, confiando en la soberanía de Dios, esperando con esperanza en esa victoria final de nuestro Dios. Así es como, esa es la pregunta que queda en el aire. Eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias a usted también por todo esto que ha hecho en el curso. Hermano Osvaldo es el que siempre graba nuestras transmisiones. Imagínense ustedes esta parte del Zoom, él la está grabando, luego me la manda en la noche, después de grabarla, él la sube, la condensa, la sube a su computadora, a internet, y luego me la manda a mí. Como a medianoche yo la recibo, empiezo a editarla, y ya como a las 3 de la mañana la dejo publicada en YouTube para que amanezca el otro día. Entonces con hermano Osvaldo hemos trabajado ahí horas nocturnas en todo esto, ¿no? Pero que Dios bendiga su vida, hermano Osvaldo. Hermanos, hermano Osvaldo y cada uno, hermano Ernesto, hermana Karina, hermano Abel, dieron sus palabras finales, y yo quiero repetir las mías, que era en Daniel 12:13. Dice, tú irás hasta el fin, pero cuando digo tú, piensa en tu nombre, en tu nombre, en tu identidad, en tu nombre anotado en el libro de los cielos, ¿no? En el libro de la vida. Dice, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En el nombre de Jesús, hermanos, confiemos en esas palabras maravillosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ahora nos las dice a nosotros. Se las dijo Dios a Daniel, y confiemos en que nosotros estaremos siempre hasta el final. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.